Buenos días, estamos hablando con el doctor Michael Lyman. Buenos días. Nos dicen que Napoleón pasó con su grupo en París en la noche del día 9 de Av. Fue cuando el primero y el segundo templo de Jerusalén fueron destruidos y sucedieron muchas otras tragedias para el pueblo judío. Por eso, cuando Napoleón entró en el barrio judío, se sorprendió al ver que las calles estaban vacías. Entró en la sinagoga y vio que estaba llena de judíos sentados en el suelo y le preguntó al rabino, ¿qué pasó? Quizá uno de tus líderes haya muerto o hubo un pogromo del que no sé nada. Peor aún, respondió el rabino, nuestro templo fue destruido, fuimos expulsados de nuestra tierra natal. Sí, pero eso ocurrió hace 1800 años, dijo Napoleón. No, dijo Rabino, sucedió hace una hora. ¿Qué puede decirnos? ¿Cómo comenta esta respuesta a Napoleón? Es como si la historia no hubiera cambiado desde la destrucción del templo. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Bueno, así es. Así es la frase. Pero un poco más concretamente, estaba el templo y luego el exilio. Parece que el templo se detuvo hasta que vuelva. Sí, cuando el templo sea restaurado, bien, esta vida es solo la expectativa de que regrese el templo. Sí, así debe ser. Al templo, del templo, sí. ¿Y qué es? ¿Qué fue el templo? Doctor Lyman, es la conexión con el Creador. Cada uno puede relacionarse, comunicarse con el Creador y sentir que está conectado a Él. Puede pedir y recibir respuestas, Simón. O sea, el tiempo del templo es cuando tienes conexión directa con el Creador. Doctor Lyman, sí, así era. La gente solía estar conectada. Y cuando fue destruido el templo, se rompió la conexión. Es todo. Tenemos este registro, este recuerdo de que solíamos estar en un nivel. Sí, tenemos ese recuerdo. Simón, es lo que nos llama a veces despierta o está profundamente escondido en nosotros. Está escondido muy profundo en nosotros, pero aparece de tiempo en tiempo. O sea, perdimos la conexión directa con el Creador. Aquí dice que en esencia perdimos la vida. Sí, perdimos la vida espiritual. También nos dicen que Napoleón dijo que si los judíos aún están preocupados por su templo y su patria, es definitivo que regresarán a su tierra y reconstruirán el templo. ¿Qué le parece esta respuesta de Napoleón? Sí, es natural. ¿Y qué podemos esperar? ¿Estamos construyendo el templo, doctor Lehmann? Hay muchos cálculos, no sé, no me ocupo de eso. Creo que si hubiera oportunidad, el templo debería ser reconstruido. ¿Sí? Sí. Pero ahora hablamos de un tercer templo, ¿no? Bueno, lo que haya ahí, no importa cómo contamos. ¿Ves? El problema no es la cantidad ni en el número del edificio, sino en la gente que reciba conexión renovada con el Creador. Y que lo que hay en su corazón, que lo que esté ahí sea una conexión con el Creador, Simón. Es la conexión directa e ininterrumpida con el Creador, como solía ser antes. Tenemos que comenzar con edificar el templo. Primero tenemos que sentir el punto. Doctor Lehmann, el problema no es sentirlo, sino juntar los ladrillos con los que construir el edificio. Ahora eso no importa, Simón, y después todo será automático. Sí, incluso si no es automático, no importa. La gente empezará a sentir que está uniéndose y que juntos construyen un lugar para la fuerza superior. Simón, bien, puede decirnos, ya que hablamos de esto, parece que 2 templos fueron destruidos y el tercer templo, del que estamos hablando ahora, nos dice que será construido por todo el mundo. Doctor Lehmann, creo que sucederá.
porque el mundo decidirá que es necesario alcanzar ese estado, ese nivel entre todos, de acuerdo, de conexión entre todos, cuando estén conectados, unidos bajo la fuerza común del Creador, Simón. Y en todas las unidades en las que ha habido esta unidad, en el pasado ha sido inducido por calamidades enormes como la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. ¿Qué debería pasar entre la gente? Doctora Emma, algo debe pasar, cambios serios, como cataclismos, ¿quiere decir? Sí, ¿debemos esperarlo? Bueno, no sé si debemos esperarlo, pero es obvio que el mundo debe pasar por una gran reestructuración y después será despertado y en las naciones y en los pueblos para revelar al Creador. Bueno, ¿deberíamos concluir? No sé cómo decirlo. ¿Cómo concluir? ¿Cuándo? Hasta que el Creador se revele en el corazón de la gente y la despierte para conectarse y estén todos dispuestos a conectarse de modo adecuado, de forma amable, con el corazón unido. Así despertarán entre ellos y con el Creador. ¿Así terminarán construyendo naturalmente su Creador? Sí, ese será el tercer templo, Simón. ¿Por qué deberíamos construirlo en Jerusalén? Doctor Lema, porque Jerusalén es el lugar donde toda la desesperación, todos los pensamientos, todos los deseos de la gente están reunidos. No es un lugar físico, pero así es, se ha predicho. Simón, va a decirnos que concluyamos este tema. ¿Qué pasará con esto el 9 de Av, con esta festividad? Doctor Lema, se convertirá en una fiesta, Simón. ¿Se convertirá? ¿Será desde el día de mañana un día festivo? ¿Es la transición correcta? Sí, eso es correcto, sí. Gracias. Ok, otra más. Alexander escribe, no estoy casado, soy soltero y en general nunca tuve amigos de verdad. Hace un año comencé a ver sus programas y entendí que lo que me pasa era que exigía demasiado a los demás, pero debería habérmelo exigido a mí. Parece que ya es demasiado tarde, conozco a alguien y todo parece estar bien. Ya entiendo que todo depende de mí y de repente hay una especie de irritación salvaje. No puedo contenerme y digo algo duro. Estoy desesperado, no puedo encontrarme y no puedo superarme y todo termina. Fui al psicólogo más de una vez, incluso con un adivino, pero todo se repite, no sé qué hacer. ¿Qué puede aconsejarme, doctor Lema? Solo puedo aconsejarte una cosa, que encuentres un grupo que te apoye y haz que sea interesante para ti, importante la conexión con los demás, entre todos los miembros del grupo y con el Creador. ¿Se necesita entrenamiento? Bueno, ¿a qué te refieres con entrenar? Necesitas trabajar, trabajo interior. O sea, dice que de repente no soporta nada. Entiendo que todo está dentro de mí, pero de repente exploto y todo termina. Y usted dice que no termina. Doctora, no necesitas sintonizar con la gente. Debes ver los ejemplos. Así se conectan las personas, se elevan hacia el Creador y se sintonizan adecuadamente. Simón, bueno, va directamente a la conexión con el Creador. El grupo busca conexión con el Creador y debe entender que eso es exactamente lo que necesita. Eso es lo que no se cambia con psicólogo ni con círculos sociales, con el psicólogo. No, claro que no. O sea, a nuestro nivel aquí es estar unidos, ser amigos, ese es el nivel, pero sabe, eso ya no existe. ¿Por qué? Simplemente vivir normalmente, poder comer. ¿Por qué? Para que puedas encontrar a alguien con quien casarte. Doctor, bueno, que se conecte con quien le dio desde arriba y realmente
entenderá una conexión adecuada. Bueno, lo resumiré. Decimos que su conexión debe ser con gente que quiere elevarse y alzarse al nivel del creador de este mundo, no con aquellos que quieren estar cómodos en este mundo. Y así es. Ok, es interesante. Lo haremos. Ya sabe. Seguirá porque ciencias de este mundo y los psicólogos, bueno, ellos no te dan nada. No te dan nada. ¿Cree que se irán desvaneciendo poco a poco y no serán tan valorados? Sí, claro. Un segundo. Necesito concluir esto de alguna manera. Tenía algo en mi cabeza, pero desapareció. Bueno, tenía una buena pregunta, pero desapareció. Está bien. Sigamos. Un segundo, por favor. Estoy tratando de alinearlo en mi cabeza. Necesito concluir de alguna manera esta sección. Doctor Lehmann, debemos concluir todo en este mundo. En la medida de lo posible, debemos terminarlo todo y no dejar nada para después. Simón, terminar todo en este mundo es elevarse, pero también es tener conexión entre nosotros y con el Creador, y así todo estará bien. Es decir, terminar todo en este mundo. Sí, gracias, eso ayuda mucho. Tiene un alumno, para mí es un amigo muy cercano, Gilad Chapman. Ha estado con nosotros 30 años. Su padre tenía 15 años, estaba en Auschwitz en la marcha de la muerte. Eso es lo que recuerda. Y luego en Polonia en 1945 había gente que moría de hambre y les disparaban cuando salían. De eso hablaba. Su papá era adolescente y estaba con adolescentes. Tenían mucha hambre y no tenían nada que comer, y de repente cayó en sus manos un pedazo de pan y decidieron que cada uno daría un mordisco y lo pasaría en círculo. Y él fue uno de los primeros y se quedó con un pedazo grande. Cuando lo mordió, tenía la sensación de que voy a morder y no puedo sostenerlo. Voy a morder y comerme todo el trozo de pan. Pero se contuvo, y lo mismo hicieron los que lo siguieron y pasaron, y ahí había suficiente pan para todos. En esta historia realmente me impactó, me impresionó. Digamos, no lo recuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué dijo que pudo contenerse? Pero según usted, ¿por qué pudieron hacer esos adolescentes tan hambrientos? ¿Cómo pudieron contenerse? Porque estaban conectados con sus amigos. ¿Qué más podía haberlos frenado? Por eso se limitaron, y esa es la conexión correcta. Sí, eso fue lo que no les permitió hacerlo. No les permitió comer más, aunque murieran solo por la conexión que tenían. Ese estado de conexión nos dice que es más elevado que cualquier otra cosa. Doctor Massi, probablemente es más elevado que el hombre, que la muerte. Probablemente, no estoy seguro. Nunca he sentido algo así. ¿Por qué me ves así? Nunca he sentido algo así y no te lo puedo decir, Simón. Bueno, realmente me desarma con su honestidad, con esta verdad. Doctor, bueno, ¿qué puedo hacer si realmente es así? Pero tiene la certeza de que sucedió solo por eso. Sí, porque aunque está claro que la gente tiene hambre, cuando la gente tiene hambre se olvida de todo, incluso de sus familiares más cercanos. Es instinto. Simplemente tratan de comer. No es su culpa, pero aquí, y están estos adolescentes. ¿Hay algo mientras están madurando? Doctor Lehmann, en esos años la gente sí pueden sentir un poco de culpa, pero los adultos no. Y por supuesto, los que son más jóvenes, más pequeños, por supuesto que pueden.
Pero algo dentro de los adultos, algo muere, pero los adolescentes aún sienten que hay algo, algún tipo de conexión, que hay conexión en su vida. Simón, es interesante, bueno, es gente joven y está hambrienta, nosotros estamos saciados, estamos llenos y no pensamos en los demás, en los que tienen hambre, nadie. E incluso los adolescentes, aunque están satisfechos y están llenos, no piensan en gente necesitada y hambrienta. Lo que pasa es que debes verlos con tus propios ojos, doctor Emma. No, son circunstancias diferentes. Es diferente. Las que despiertan son regiones del pensamiento de la conciencia diferentes, son seguras y están asociadas a nosotros y no pueden ser comparadas. Simón, no puedes decir, mira, había una nobleza así. No, había nobleza. No puedes compararlo. Bien, díganos, en ruso hay una palabra, es como nobleza. No estoy seguro si es nobleza. Así es la vida. En ese momento la conexión lo es todo. En la vida, sí, pero tarde o temprano llegamos a un mundo con la sensación de que es todo. Sí, vendrá. Sí, seremos como esos adolescentes, sí. Y pensaremos en los demás, sí. ¿Es el programa en la naturaleza que nos llegará tarde o temprano? Sí, eso creo que sucederá. Parece que somos como una fruta que no está madura y no podemos decir nada, pero una vez que el fruto madure, habrá conexión entre nosotros. Sí, así es. Como Baha'u'lláh dijo, todo el mundo será como una familia. ¿Eso es lo que nos quiere decir? Sí. Ok, es claro. Gracias. ¿Cómo se siente? Sí, por favor, sigamos. Está bien. Una amiga nos escribe, dice que ha visto muchos de nuestros clips sobre matrimonio y divorcio y que usted es muy rudo, es inaccesible, unidireccional. Dice que tiene razón en que debemos jurar que nunca nos divorciaremos. Nos casamos y juramos. Y 8 años después, ni él ni yo tenemos ningún sentimiento por el otro. Tenemos 2 hijos. Mi hijo tiene 6 años y otro 3, y mi marido y yo no nos hablamos desde hace medio año. Todo terminó. ¿Qué debería hacer yo y qué debería hacer él? Doctor Lyman. Creo que antes que nada debes calmarte un poco. Quizá hay algún desacuerdo o remordimiento, se culpan uno a otro, tal vez podría ser que hay sentimientos mutuos, neutrales, o tal vez ignorancia y no se preocupan por el otro. Bueno, ¿deben sentarse juntos y hablar? No creo que deben sentarse y hablar para resolverlo con calma. Depende de la situación de conexión entre ellos. Bueno, si tienen relaciones neutrales, son neutrales entre ellos y están de acuerdo, déjenles que estén así por el resto de su vida. Simón, lo que nos dice es que si el sentimiento desaparece, el sentimiento se desapareció. Así que viven sin este sentimiento. Que solo vivan. ¿Qué quiere decir convivir? Pero sin divorciarse. Oh, sí, así. Bueno, eso no entusiasma porque dice no te divorcies, ¿cierto? Bien, por eso todos escriben. Hay muchas cartas como esta. Pregunta, ¿cómo seguir viviendo con él, con ella? Porque es muy fácil para usted dar consejos. Doctor Lyman, ¿qué quieres decir con que es fácil para mí dar consejos? Yo mismo he vivido 60 y más años, sí, en un matrimonio. ¿Y qué? Simón, ok, está claro. Resumiendo, solía sentir que era bueno que nacieran niños. Desde entonces está la obligación. Sí, por supuesto, eso es natural. Y los sentimientos son reemplazados por obligaciones.
deben estar hasta el fin del matrimonio. Doctora, bueno, de alguna forma deben pensar en los niños sí. Así que ese es el mensaje, que solo debes pensar en los hijos y luego en los nietos. Ok, es claro, nadie puede sacarlo de su opinión. No estoy seguro de que no necesites evaluar a nadie. Porque son estados malos de la humanidad, cuando no hay padre ni madre. Si la familia se rompe y los niños son abandonados y se acostumbran, no está bien vivir sin padres. Creo que no está bien, Simón. Porque todos estos problemas y crueldad son solo porque los niños no tuvieron padres o ellos mismos rompieron con la familia. Sí, desde pequeños tuvieron un mal ejemplo. Bien, usted piensa que si tienes hijos y estás casado, así debes seguir. Ok, sí. ¿Sí cree que debemos terminar ahora? No, sigue adelante. Los bebés tienen sentido de humor. En la Universidad de Londres asesoran a padres de todo el mundo sobre cuándo, dónde y por qué se fueron sus hijos. Los resultados del estudio son que el bebé sonríe por primera vez alrededor de las 6 semanas y ríe por primera vez a los 3 meses y medio. Personalmente, esta conclusión me parecieron interesantes. Resulta que el niño solo causa gracia cuando ríe. El adulto hace todo por el bien del bebé, como si lo lleva de viaje o si se cayera, se lastimara. El niño no se reirá, solo si lo hace por su bien. Podrá estar solo, y también solo son felices entre gente feliz. Cuando están en compañía de gente triste, molesta o infeliz, no son felices. Por eso no se siente bien cuando otros se sienten mal. ¿Por qué? ¿Qué puede decir? ¿Que los bebés están más cerca de la naturaleza? Doctora Emma, sí, quien recibe impulso positivo de la naturaleza, y por eso a su alrededor la gente sonríe, está feliz y ríe. Es lo que da sentimientos adecuados. Sí, se hace por ellos. Sí, por ellos. Simón, cuando alguien se acerca feliz al bebé es cuando el bebé es gracioso, y cuando no sucede esto, el bebé no se ríe. Si alguien tropieza, ¿qué sucede cuando empezamos a reír? Un accidente pasa, como cuando alguien cae y nos reímos de lo que sucede. Doctora Masí, es cuando el niño siente nuestra felicidad, sin importar el por qué, y se siente feliz. Bueno, mi pregunta es ligeramente diferente. La formulo de nuevo. A medida que crecemos, a todo esto se aleja de nosotros. De repente empezamos a ser felices y evadimos los problemas. Si alguien se resbala, nos reímos. Internamente tenemos felicidad. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con el niño interior? El niño interior. Doctora Emma, podemos sentir el estado de los demás, y por eso estamos contentos con los problemas. Eso nos calma. Vemos que no está en nosotros y por eso estamos felices. Simón, ese cambio total en los pensamientos y en la conciencia, ¿en qué momento sucede? Dr. Lightman, cuando nuestro ego comienza a crecer por primera vez, cuando empieza a crecer dentro de nosotros. De inmediato empezamos a orientarnos hacia allá. Simón, muchos no estarán de acuerdo con esto. Hay egoístas y muchos nos escriben, dicen, esto no está bien, que son personas que dan, aman y más. Así que cuando una persona en principio es autocrítica, se critica y se ve ella misma, ese ya es el siguiente grado. Es la primera fase. No soy egoísta, otros son egoístas. Y la siguiente fase es cuando se ven ellos mismos. Y si creamos esta atmósfera en que se vean, un día volveremos al estado del niño, del infante, en el que somos felices con la felicidad de los demás.
Doctor Lehmann, si creamos una atmósfera así, entre nuestros amigos en el grupo, volverá. Simón, en principio, si alguien encuentra amigos así en su interior, pero en principio hablamos de cada uno, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Ok, un extracto pequeño de Omar Khayyam. ¿Cómo se dice adiós? Bye. Este es uno de mis extractos favoritos. El que comprende la vida y no tiene prisa, ahorra cada momento y observa cómo duerme el niño, cómo reza un anciano, cómo cae la lluvia y cómo se derrite un copo de nieve. Mientras lo estaba leyendo sentí una especie de calma y paz. Por supuesto, ¿eso es entender la vida? Sí. Solo para observar. ¿Qué es observar la vida? Quiero decir, estoy viviendo esta vida. Todo en ella simplemente fluye y se mueve. Poco a poco se desvanece y finalmente termina. Algunos lo observan y yo soy partícipe de todo. Sí, tal vez seas participante, pero depende de ti cómo lo percibes. ¿Por qué? ¿Pero qué es esto de observar la vida? ¿Qué quiere decir, doctor Lehmann? ¿Que percibes todos los sufrimientos que hay en todas partes y en todo? Bueno, percibo la vida como un río que fluye. Un río que fluye lentamente, que fluye y solo nuestra torpeza, nuestras acciones, lo sacan del equilibrio perfecto en el que fluye. Simón, las inundaciones y todo esto es cada vez que el agua sale de sus fronteras y es porque no lo observamos adecuadamente, ¿verdad? Así que tenemos una especie de consejo. Puede decirnos cómo, qué, por qué y cuándo puede el hombre ser observador de esta vida, doctor Lehmann, cuando la observe de lado. Lo principal es que no lo asimile todo, que todo está a favor o en contra de ti, que todo simplemente fluye a tu alrededor. ¿Qué quiere decir? Todo fluye a tu alrededor y todo será más sencillo. Sería más correcto que creas que necesitas percibir la vida, ni que no debes hacerlo, ni que intenta decirte algo en relación contigo. Eso te dará una sacudida, sí, una gran sacudida interna. Simón Bonner la pregunta un poco más complicada. Dice que todo existe en el hombre. Doctor, bueno, ¿qué quiere decir con el hombre? Así se vería en el flujo de corriente de vida. ¿Y cómo? No sé cómo decirlo. Es como, vamos a los funerales de otros, así los demás vendrán a nuestro funeral y así es. Así que aquí no hay nada natural, todo fluye. Así es como debemos vivir. Sí. No es que sea difícil, ni falta, ni ignorancia, es percibir la vida. ¿Es lo correcto para percibir la vida? Sí. Simón, pero si siempre estamos buscando el significado de la vida, ¿por qué siempre necesitas responder esta pregunta sin importar qué? Es mejor encontrar un propósito cada vez más elevado o simplemente, ¿dónde está la observación? Porque comienza a desaparecer y luego comienza un impulso. Doctor Lehmann, ¿a qué te refieres con el impulso? Si queremos ver el significado de la vida, debes profundizar en él y debes fluir en él más profundo. ¿Fluir mientras nos observamos de lado? Sí, digamos de lado. Simón, bien, última pregunta. Cuando dice que todo está dentro del hombre, ¿está en mí? Doctor Lehmann, bueno, todo está en el hombre. Las relaciones correctas y las malas
con los demás, con el mundo. Para mí mismo debe sintonizarse con el hecho de que todo el mundo realmente fluye. Fluye, es un río enorme. Y si quieres saltar en él, no estoy seguro de que sea correcto. Es mejor simplemente observar. Simón, aclare una pregunta más. ¿De dónde viene este río? ¿Hacia dónde va? Todos estos ríos desembocan en algo. Sí, ese río, por supuesto, como lo dice la Torá, estos ríos fluyen y desembocan en el sistema del mundo superior. En el mundo superior, en el cielo, en el infierno. Simón, pero todo fluye hacia el cielo, ¿verdad? Preferimos fluir hacia el cielo, ¿cierto? Doctor, bueno, salta al río y cierra los ojos y deja que te lleve. Y no pienses, porque el que lo creó todo, lo entiende mejor y más inteligentemente lo determinará. Simón, acabo de recordar que no estoy seguro si esto irá al programa, pero sí, es muy simple. Por ejemplo, cuando como, ya sabe, como muy rápido. Cuando deseo una manzana, la como rápidamente. Pero usted dice que Rabash se sentaba lentamente, empezaba a pelar la manzana con el cuchillo y sin prisa se la comía. De alguna manera lo recuerdo y es como una relación con la vida y así se relacionaba con la vida. Bueno, sí, tiene una relación muy seria con la vida. En cada minuto tenía una relación muy seria. De alguna manera, con este ejemplo, algo acaba de despertar y hay que buscarlo. Bueno, toma la manzana, coge un plato, un cuchillo, siéntate y despacio pela y corta la manzana en pedacitos que quedan limpios y vive así. Ok, recuerdo que a menudo se sentaba así y también cortaba manzanas y cortaba los trozos y los comía muy lento. Nunca se apresuraba, pero eso no es propio de mí con toda esta velocidad, ¿sabe? Bueno, tenemos unos minutos más, ok. No hay ningún hombre aquí. Pero entiendo, porque soy profesor con un poco de experiencia, no soy judío, pero siempre me interesó lo que les enseñan a sus niños, a sus hijos, desde los 3 años, y sé que en gran parte de esta atención se prestaba a memorizar textos, y sé que en la escuela primaria los niños podían recitar de memoria toda la Torá sin dudarlo, e incluso podían decir cuántas veces, en qué página, cuántas veces se menciona tal palabra. Y por supuesto tenemos muchas preguntas, incluso en las universidades, pero sus respuestas son importantes para mí. Así que aprovecho. La primera pregunta, ¿qué se necesita para comenzar a aprender a los 3 años, doctora Lama? Eso los desarrolla, sí, da desarrollo y crecimiento. Simón, cuando enseña gramática y aritmética, sí, también. ¿Eso es desarrollo? Ok, pregunta, ¿qué aporta memorizar los textos de una forma tan dura? Bueno, también desarrolla la memoria y por eso se hace. Y también el pensamiento, sí, también participa. Todo tipo de memorias diferentes. En principio debe tener alguna base,
¿Por qué para qué se hace todo esto? Para que conozcas correctamente la Torá de memoria y que puedas tomar cualquier pieza, cualquier pedazo y recitarlo. ¿Pero para qué? Eso es lo que pregunto. ¿Para qué es importante hacerlo? Así prepararás tu mente, el cerebro, para estudiar cualquier cosa, la Torah y todo lo demás. ¿Es como ganarlo todo? Sí, porque es una enorme cantidad de información. Bueno, ¿cómo sabe? Como en la escuela lo sabe. Recuerda, aprendimos a Pushkini y a otros, todos estos poetas, y la idea también era desarrollar la memoria, desarrollar la mente. Sí, pero ¿cuál es la diferencia, doctora? La diferencia es que el hombre es un niño pequeño, pero ve cómo se relaciona la gente con lo que los adultos piensan. Que lo dicen en los textos, que les enseñan cómo valoran los textos espirituales y los textos sagrados. Y ven que el texto es muy grande e importante a los ojos del profesor. Y eso los guía y guía a la gente a ser respetuosa. Porque es respetada por los demás, sí, es lo principal. ¿Y qué debería aportar la gente? Tendrá en su mente toda la Torá, absolutamente toda la Torá, y podrá funcionar así. Sí. Podrá tener todos los extractos, no importa el tamaño, cortos, largos, y sus compañeros lo entienden, y para ellos lo que está escrito en la Torá, en los profetas, en los escritos, es el fundamento apropiado de la vida. Es el fundamento de la vida. Simón, bien, me disculpo por haber sido un poco terminante, pero ¿para qué sirve la aritmética, la física? Para que todos tengan una enorme memoria fenomenal, para memorizar textos, pero ¿por qué específicamente la Torá, doctora? Me hace específicamente para desarrollar en el hombre una capacidad que nada puede romper. Solía hablar con mucha gente que estudia la Torá así y dice que no se puede transmitirla a otros que no la han estudiado. En otras palabras, el texto de la Torá es tal que une la mente, la razón en una armonía común. Simón, en el principio el propósito es acercarse más a la armonía. En la Torá todo es armonía. Pero, ¿cómo lo hace el cabalista? Doctor Lehman, los cabalistas no leen la Torá, la ven. Y despierta en ellos imágenes, no las que se dibujan en los libros, sino que dentro de ellos los llama, les despierta imágenes, sonidos y es personal. Eso es todo, Simón. O sea, ¿ven algo detrás de las palabras? Sí, ven detrás de las palabras. Todos esos capas que cambian y cuando alguien... No, eso no es posible de explicar. Ok, una pregunta más sobre el progreso. Si no necesitamos memorizar información de textos,
que pueden verse al instante cuáles son los pros y los contras. Doctor Armand, bueno, que podemos cambiar el textos y libros con enciclopedias, también como queramos, extractos y todo. Está bien encontrarlo en un segundo, todo es natural, pero por otro lado, todo, ¿cómo puedo decirlo? Le quita el alma a todo, pero se ha convertido en la información pura y clara. Pero eso está en el alma, ¿no? Por supuesto. Simón, ok, última pregunta. Comencé a educar, a enseñar qué es más importante, qué debo transmitir a los niños. Doctora, lo más importante de transmitir a los niños es enseñarlos a relacionarse adecuadamente con el material que les enseña. ¿Puede explicar un poco más? Deben entender la enseñanza, el aprendizaje por sí solo. Y eso los desarrollará. Incluso ni siquiera importa lo que aprendan. De hecho, hay un proceso. Crece como el hombre desde niño pequeño hasta ser un humano, adulto y maduro. ¿Y el niño necesita entenderlo? Sí. Bien, última pregunta. Cuando dice humano, ¿a qué se refiere? Doctora Mao, aquí nuevamente volvemos al principio. Bueno, solo una palabra. Bueno, específicamente educación, sí. En realidad, la educación es lo que convierte al hombre en ser humano. Simón, muy bien, gracias.